Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Reprogramando el Bienestar con Lilibet Paniagua. Los saluda Guadalupe Enciso. Lili, ¿cómo estás? Ay, amiga, bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en este espacio. Y además yo no sé cómo explicar, ahorita les voy a compartir el tema que vamos a hablar el día de hoy, pero para mí, desde que supe que íbamos a hablar de este tema, dije, tengo que poner todos mis sentidos alertas, porque no sé cómo explicarte si estoy expectante, emocionada, una sensación extraña, porque creo que ahorita la mayoría de los individuos, las personas, estamos sufriendo malestar en nuestro cerebro. Así es. O sea, no sé si es cansancio, no sé si son las condiciones en mi caso, ser una mujer ya entrada a más de los 40, si son las condiciones hormonales, si es los hábitos, pero el bienestar cerebral, todo lo que tiene que ver con el tema mental nos está perjudicando muchísimo. Yo te comparto que en días pasados, de verdad, era un cansancio en mi cerebro que yo decía, ¿esto estará normal? Que me pesa, o sea, siento una pesadez en mi cabeza. Y lagunas mentales y como cuestiones de, es que no es normal, no es una sensación normal, pero ¿cómo sabes que el cerebro duele? ¿O cómo sabes que el cerebro está mal? Es muy difícil, solo identificas sensaciones extrañas de cansancio crónico, de lagunas mentales, que es lo que más me preocupa, y esa sensación como sí de pesadez. ¿Esto es común? ¿Tú lo escuchas comúnmente? Sí, y la respuesta es sí a todas las anteriores. Porque básicamente estamos viviendo una época donde la alimentación está siendo un desorden importante. De hecho, es la clave primordial de cómo se encuentra el estado del cuerpo. Pero junto con ello tiene que ver la forma y el estilo de vida que tenemos, porque vivimos en un mundo tremendamente acelerado, donde todo tiene que ser pronto, donde justo estás en internet navegando y puedes navegar horas sin darte cuenta que ya viste más de 100 o 200 videos de menos de un minuto y la cantidad de información que recibió tu cerebro ni siquiera la estás procesando, pero es este sobreestímulo que está constante. Entonces sí hay mucho de qué hablar de esto y qué bueno que lo mencionas porque me parece que esta es la clave que necesitamos para que la gente pueda entender que sí hay salidas, que sí hay opciones, que sí hay oportunidades de poder mejorar esa pesadez que tú describes claramente como una sensación de niebla, de olvidos, pero de estar en mil cosas al mismo tiempo, pero en lo que se tiene que estar a veces cuesta mucho trabajo. O sea, concentrarte en una cosa, pero estar en mil al mismo tiempo. Estar en mil puedes, pero estar en una cosa no. Es difícil. Y sí, nos está pasando y hay una respuesta para eso. Y bueno, pues si quieren saber el tema de hoy, se llama bienestar cerebral. Claro. ¿Cómo lograr sentirte en tu centro? ¿No? ¿Cómo lograr, ahorita que lo dices y lo voy a compartir, hubo una noche que yo estaba pretendiendo dormir y al mismo tiempo estaba cantando una canción en mi cabeza, pero pensando en los pendientes del día siguiente, pero diciéndome a mí misma, te tienes que dormir, pero además queriendo resolver 20,000 temas de casa. 7, 8, 9, 10, 15, 20 pensamientos y al mismo tiempo cantando una canción. Y yo dije, ¿cómo es esto posible? Claro. No había manera que yo conciliara el sueño. No había manera, porque mi cerebro no tenía manera de apagarse. Exacto. Entonces, al día siguiente, pues con un cansancio tremendo por no haber dormido y quizás cuando logras conciliar el sueño, tu cerebro realmente sigue trabajando. Esa es la pregunta, ¿de dónde se apaga? O sea, normalmente eso es lo que cuando traemos esta sensación de sobrecarga, nosotros mismos decimos, ¿de dónde se apaga? Y esta es la razón por la cual tanta gente
pues echa mano de distintas sustancias porque necesitan apagar el cerebro. Y entonces justo aquí vamos a empezar, si quieres, como dando este preámbulo para entender de dónde viene. Perfecto. Y es cómo los alimentos hoy tienen un papel tremendamente importante. O sea, evolutivamente era necesario tener ciertas sustancias que nos permitieran tener una agilidad mental. Entonces, el consumo de sal, el consumo de azúcar y el consumo de grasas, evolutivamente eran necesarias en su momento para la supervivencia y la mejora del cerebro. Porque la sal te permitía tener equilibrio de electrolitos en el cuerpo, la grasa era un combustible de reserva y el azúcar era un combustible rápido que en pues, nuestra época primitiva era necesario para la supervivencia. Entonces, cuando pasan los años y hoy día llegamos al tipo de alimentación que tenemos en la actualidad, donde tenemos recursos suficientes para comer a cualquier momento del día, el consumo excesivo de azúcar, de sal y de grasas no saludables se convirtieron hoy día en nuestro día a día. Claro. Y entonces estos elementos en exceso están causando procesos que se conocen como procesos inflamatorios. Este proceso inflamatorio viene desde la raíz, desde dentro, a nivel digestivo y está afectando a nivel celular completamente. Entonces está afectando cerebro, intestino, que además están íntimamente conectados. Está haciendo una inflamación celular generalizada. Pero el consumir estos alimentos nos genera una sensación de bienestar, nos da liberación de dopamina. Y entonces, pues por eso cuando estamos bajo niveles de estrés tan elevados, nuestra necesidad es quiero algo dulce o algo salado. O sea, no se te antoja jamás, nadie, nunca dice quiero un brócoli. Estoy estresada, quiero un brócoli. Quiero un brócoli. Me muero de ganas por uno. No. La sensación primaria es cómo me encuentro las papitas y cómo me encuentro el pan de dulce, que es el que me va a liberar de esta sensación. Entonces, ese es el primer punto. Además, la alimentación nos da información. O sea, la información que ofrece a nivel celular es sumamente importante porque cuando tú estás consumiendo ese tipo de alimentos, la referencia que le estás dando al cuerpo es inflámate porque necesitamos protegernos de estas sustancias que están en exceso y que están siendo perjudiciales. Entonces, hoy día estamos viviendo el proceso inflamatorio corporal más profundo que se ha vivido en toda la historia de la humanidad. Porque las células están inflamadas, pero si se inflaman las células, se inflaman absolutamente todos los órganos. Y esto incluye el hígado, el estómago, los riñones, el corazón, el cerebro, el sistema linfático, el sistema inmunológico se ve deficiente. Entonces, no solamente la sensación de pesadez que mencionas tiene que ver con el cerebro, sino tiene que ver con todo el cuerpo y todas las terminales nerviosas que tenemos en absolutamente todo el organismo, porque pues, recordemos que estamos llenos de neuronas por todos lados y esa información es la que nos está dejando la comida que tenemos en la actualidad. Yo alguna vez escuché, leí, no lo recuerdo, fue hace tiempo, el tema de la inflamación cerebral debido a nuestra ingesta de gluten, sí, que es el enemigo silencioso que hace que además de que se inflama todo, pues como se infla el pan, así así nos inflamos por dentro. Yo cuando leí eso, se llama Cerebro de Pan, Ajá. Ese libro. Es buenísimo. Y recuerdo que yo no soy muy técnica, pero sí soy, en mi mente creo muchas historias. Entonces, de verdad vi mi cerebro inflado como un pan y dije, es tremendo, ¿no? Claro. Todo lo que se está provocando por una alimentación que culturalmente nos han enseñado que es la correcta, pero que realmente no lo es. Uh-huh. Sí deberíamos de pensar, quiero un brócoli, quiero un pepino delicioso con un pedazo de zanahoria, ¿no? Pues es que evolutivamente eso era nuestra alimentación primaria y claro, ese era el combustible que se necesitaba, pero evidentemente al transformarlo, mira, hoy día los alimentos están altamente procesados, justo sí. Para ofrecernos una sensibilidad al gusto que nos genere este deseo por seguirlos consumiendo. Y efectivamente hay algunos alimentos que son totalmente pro inflamación. Y claro, el pan hoy día se ha mencionado y bueno, el gluten, que es un derivado del trigo. Sin embargo, claro, hay personas que tienen esta alteración biológica donde no lo pueden recibir y tienen esta intolerancia. Pero en general, aun cuando tú no tengas esta situación puntual de intolerancia al gluten, tenemos un proceso inflamatorio en todas las células.
Pero justo cuando el cuerpo está en un proceso de inflamación, intervienen muchos otros sistemas, entre ellos el sistema inmunológico. Y entonces el sistema inmunológico, al percibirte completamente inflamado, empieza a crear un mecanismo de defensa. Y resulta que en el intestino tenemos algunos aliados que nos permiten mejorar la absorción de nutrientes y además sin olvidar que en el intestino el 70% del sistema inmune se forma ahí. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo alimentos como estos que mencionamos, vamos a crear una respuesta inflamatoria generalizada. Y además del proceso inflamatorio, el mismo sistema inmune reconoce que algo no está funcionando bien y empieza a haber inflamación sistémica en órganos completos. Wow. Y en esos, por supuesto, entra el cerebro. Porque el ejecutor de absolutamente todo lo que hacemos es el cerebro. Claro. Perdón, ejecutor no, el autor intelectual. Él es el que se va a encargar de dirigir, de decir, ordenar, pero si el suministro de sangre ocasionado por el proceso inflamatorio digestivo, por el proceso inflamatorio en la sangre, es lento. El cerebro dice, no quiero sangre contaminada, no quiero sangre con inflamación. Entonces, restringe la circulación completa y empieza a ser difícil la oxigenación. Y de ahí viene esta sensación que tú dices de tengo 1000 cosas, pero me cuesta trabajo concentrarme. Esta clásica historia de traes la llave en la mano, ¿dónde dejé las llaves? Y entonces sales y el celular lo traes en la mano y dices, ay, no encuentro mi celular. O sea, a mí me pasó un día. Estaba yo en mi casa y entonces le hablo a mi mamá y, por teléfono, le digo, mamá, hazme un favor, márcame porque no encuentro mi celular. Y mi mamá me dice, ¿de dónde me estás marcando? Ok, de mi celular. Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, estas nieblas y como colapsos que tenemos, intervienen muchas cosas. Son neurotransmisores que están fallando, pero viene otra sustancia que como aliada es una maravilla, pero cuando está en exceso, cuidado, y se llama el cortisol. Fíjate que yo soy de esas personas que escucho ese término y sé que existe y invariablemente sé que lo tenemos la mayoría de las personas en niveles altos. Sin embargo, no entiendo a detalle qué es y por qué nos perjudica a tal nivel. Claro. El cortisol es una hormona que de forma natural y estabilizada tiene la intención de protegernos. Sí. Esta va a producirse en mayor medida cuando estamos en situaciones de estrés o de peligro. Imagínate que estás caminando por la calle y vas muy tranquilo y de repente sobre la acera en la que vas, un perro sale y ladra y empieza a ladrar. Entonces lo primero, pues tú te asustas y brincas, pero avanzas un poquito y cuando vas avanzando ves que el perro salta la cerca. Uh-huh. Y entonces dices, no hombre, yo necesito moverme y correr. Y entonces en ese momento sales disparado, pues tratando de que no te alcance el perro. En ese momento intervinieron un montón de hormonas y neurotransmisores en tu cuerpo, el cortisol, la adrenalina, que te permitieron sacar combustible de los músculos o más bien enviárselo a los músculos para que tuvieras la habilidad de correr y salvar la vida. Ese es un estrés real, es un estrés genuino. Había un factor de riesgo. Si ese perrito te alcanzaba, podría haberte hecho daño. Ese mismo efecto sucede con el cortisol de manera crónica, pero pasa lo siguiente. Cuando tú estás en el día a día pensando en las actividades de casa, tú que eres mamá y que tienes una vida como mamá, como esposa y además una mujer que trabaja, entonces tienes todas estas cosas en la carga mental. Y en tu mente esa es una sensación de peligro. ¿Por qué? Porque en tu mente no tiene claridad si la renta la pagas o no la pagas y si te van a sacar o no. Sí. No sabes que si no compras el súper, pues tal vez no puedan comer en casa. Y esas sensaciones que en la mente se encuentran, donde no tienes que correr porque no hay ningún perrito correteándote, pero que en tu mente existen, empieza a generar los niveles elevados de cortisol. Cuando estos empiezan a hacer de manera crónica, es decir, constante, es un día sí y el otro también. Y todo el tiempo. Y todo el tiempo. Ajá. Eso incluso se pueden medir. Hay pruebas clínicas donde te puedes hacer un estudio para medir los niveles de cortisol y esta te va a definir qué tan elevado está. Entonces, cuando tú entiendes que tu cuerpo trae mucho cortisol, recuerda que es un mecanismo de defensa. Y como mecanismo de defensa lo que hace es guardar azúcar, combustible, porque en algún momento lo vas a ocupar para correr.
La insulina empieza a generarse una resistencia a la insulina, pero empieza a generar una glucosa elevada, porque esta debería haber estado disponible por si necesitabas correr o pelear con alguien. El problema es que cuando nosotros vivimos el estrés crónico, lo vivimos en la mente. No hay ningún perro correteándome, no hay nadie que me esté haciendo correr, entonces nunca voy a usar ese combustible que se llama glucosa para una acción física. Mi cuerpo lo va a guardar. Wow. ¿Y dónde lo guarda? Ay. Si nosotros tocamos la parte central de nuestro cuerpo y encontramos un rollito extraño, excesivo, dobladito. No es gordura, es cortisol. Es cortisol que está guardado porque está almacenado, pero recordemos que un órgano importante que está a nivel del sistema digestivo es el vaso, ¿no? Es el hígado. Hígado, ok. Y entonces viene como consecuencia algo que se llama hígado graso. Un estrés menos a mí. A ver, no. Qué interesante. Ahorita que dices, nuestro cerebro, nuestra mente no distingue el peligro. Sí. O sea, al tú tener tantas preocupaciones, el mensaje que le mandas a tu cuerpo es, estás en peligro. Sí. Y estás sentado en la computadora generando historias de terror y tu cuerpo está a 1000, pero tú estás haciendo solo esto, traca, 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 Sí, traca. y él está defendiéndose. Sí, imagínate. Sí. Wow, pero si no tienes información, tú solo dices, me estoy volviendo loco o loca, ¿no? Y empiezas a subir de peso sin motivo alguno y empiezas a sentirte súper agotado porque los niveles de glucosa están elevados. Pero a pesar de sentirte agotado, no duermes. No, porque cuando tú traes el cortisol elevado en el día, durante la noche no puedes producir algo que se llama melatonina, que es un neurotransmisor del descanso. Entonces, cuando tú no tienes melatonina por la noche, no duermes. Y en el día no produces algo que se llama serotonina, que son neurotransmisores, que además, dicho sea de paso, el 90% de la serotonina se produce en el intestino. Entonces, si tu intestino está inflamado, congestionado, estás con cortisol, la mente nunca va a poder descansar. Entonces, si bien nosotros tenemos factores que hacemos sin darnos cuenta que estamos subiendo estos niveles de cortisol, de adrenalina, bajando niveles de serotonina, bajando niveles de melatonina. Claro, la alimentación es un factor sumamente crucial. Importante. Pero también los hábitos. Entonces, si tú te recuestas para dormir con el celular en la mano, la luz que trae el celular afecta, y en lugar de dejarlo a un lado y tomarte una media hora para empezar a calmar el cerebro, queremos apagarlo, voltearlo y quedarnos dormidos, y eso no siempre sucede. Así es. O bien, te quedas dormido con el pensamiento de lo último que viste en ese equipo, ¿no? Entonces, justo en la salud mental tenemos que regresar a lo más limpio que podamos hacer en el cuerpo. Entonces, desde tomarte tus tiempos previos de descanso, o sea, desconectarte de aparatos, desconectarte de luz, porque la luz es otro factor importante. Cuando hay mucha luz, no se produce la melatonina. Incluso el foquito de la televisión que tienes... El rojito. El rojito. El sí. rojito. Si tú tienes ese lucecita, no permite que se produzca buena cantidad de melatonina. Entonces, por un lado, tenemos el buscar alimentarnos desde otro lugar, que justo ahorita vamos a hablar de los nutrientes que se necesitan. Claro. Por el otro lado, tenemos que aprender a elegir mejor lo que estamos comiendo. O sea, sí es cierto que a nadie se nos antoja un brócoli cuando estamos estresados, pero sería una muy buena decisión. Sería buena decisión comernos ese brócoli. Por el otro lado, ¿qué actividades estamos haciendo en el día que nos permita liberar esa carga de cortisol? ¿Haces ejercicio, nadas, bailas, sales a comer con amigos, tienes pláticas profundas y productivas con gente cercana, amigos, conocidos, pareja, hijos? Porque esos son justamente liberadores de ese cortisol. Wow. Son elementos que permiten que el cerebro baje ese nivel de estrés y ese proceso oxidativo cerebral que se nos está haciendo a pasos agigantados se empiece a disminuir. Hoy se ha demostrado que las personas que tienen una red de soporte favorable, llámense, insisto, amigos, familiares, mascotas, hijos, papás, donde tienes este momento de poder compartir abrazos, palabras, cariño, saberte que eres parte de ese lugar, tienen hasta 15 años más de vida. Wow. Y una persona en solitario, una persona que se siente, no que esté propiamente sola, que se siente sola, dicen que es equivalente a fumarse 15 cigarros diarios. O
O sea, imagínate el daño celular, el daño biológico y el daño cerebral cuando no tienes buenas conexiones de redes emocionales. Redes emocionales. Y bueno, amiga, ya hablamos de algunos hábitos que podemos hacer para revertir el cortisol elevado y la oxidación y demás cerebral. Hablamos de una buena alimentación, hábitos de sueños saludables, sanos, lógicos. Hablamos también un poquito de tener esta red de apoyo, estas actividades familiares, de amigos que nos hagan, pues, que otras hormonas también salgan a la luz. Claro. ¿Qué más? Bueno, creo que reforzando un poquito esto que habíamos hablado, que me parece importante, que a veces en los hábitos generales que estamos mencionando, como cuando tiene que ver con el ejercicio, por ejemplo, la gente piensa que el ejercicio tiene que ver con verte bien. O sea, es que si yo me ejercito, puedo mejorar la constitución de mi cuerpo y puede verse mejor. Ese es el regalo, ese es el extra. Lo que realmente estamos haciendo con la actividad física es justamente bajar niveles de cortisol. Hay pruebas de laboratorio, como les decía hace ratito, que te puedes hacer para que tú identifiques si está elevado y ese te va a dar un parteaguas mucho más preciso de hacia dónde debes dirigir tu salud el día de hoy. Entonces, la actividad física ha demostrado que tiene habilidades para disminuir estos niveles de cortisol elevados. Por supuesto, es una gran herramienta para utilizar ese combustible almacenado que tenemos en el cuerpo. Y que no se almacena normalmente como quisiéramos, ¿no? Sino que se hacen estos rollitos en el cuerpo. Y además de ello, liberar una gran cantidad de neurotransmisores, como son la oxitocina, dopamina, que te permite tener una sensación de bienestar. Justo al empezar a elevar estos niveles de hormonas saludables o neurotransmisores saludables de manera natural, o sea, sin hacer más nada que una actividad física, el cerebro empieza a disminuir esa actividad excesiva que no está logrando controlar. ¿Te puedo compartir algo hablando dime. y espero que a las personas que nos ven, nos escuchan, les sirva? Sí. Hay una teoría ahorita, una corriente que se llama el mindfulness, ¿no? Donde dicen que tienes que estar en atención plena, cosa que es muy complicada. Yo tengo ya algunos años haciendo ejercicio, me gusta, lo disfruto y yo lo catalogo como mi tiempo mindfulness, el único que tengo en el día. Ya. Esas hora y media que yo estoy en el gimnasio es el único momento en el que yo considero que realmente estoy haciendo algo para ti y sin pensar en absolutamente nada más. Porque, pues, 7 repeticiones, estoy 7, ¿no? Entonces, sí, para mí ha sido una fuente tremenda de alegría. Yo puedo decir que es mi momento feliz. Yo les recomiendo ampliamente que lo hagan, ¿no? Quizás sumar todos estos hábitos puede hacer que nuestra vida se transforme de una manera radical. Es correcto. Entonces, sus hora y media, dejen el celular en la mochila. Sí. A las 6 de la mañana es muy difícil que alguien necesite de ustedes. Sí. De 6:30 a 7:30, no sé, a la hora que cada uno entrene, este momento es mi regalo para mi cuerpo. Y es que justo eso es parte de lo que se busca, que tú tienes que encontrar vivir en el momento. Sí. Ese es realmente el desafío, porque en la situación del día a día, tú estás pensando en lo que no hiciste ayer y en lo que vas a hacer mañana, pero jamás o difícilmente estás completamente enfocado en el ahora. Por eso el tema de meditación juega un papel tan importante, porque en la meditación el enfoque es completamente en la respiración. Y eso es lo único que estás haciendo en ese instante, en ese momento, y qué es lo que te va a servir para estar vivo en ese momento. O sea, no puedes dejar de respirar un minuto. Entonces, por eso la meditación juega un papel tan interesante en esto. Y justo aquí es la actividad física, actividades recreativas más allá como meditaciones, les decía, puedes bailar, puedes cantar, lo que a ti te guste hacer, dedícale media hora en tu día. Puedes hacerlo, aunque sea esa media hora de verdad que puede cambiar por completo, porque lo que buscamos es que el cerebro deje de tener todos estos químicos, la natural de tu cuerpo, pero que lo estamos nosotros mismos propiciando en contra. Claro, tenemos neurotransmisores y hormonas que son fabulosas, como justo el cortisol, porque es un
apoyo para la protección del humano. Pero el problema es cuando lo tenemos en exceso. Hay que buscar neutralizarlo, porque además también te va a dar otras respuestas nocivas en otras partes del cuerpo. La presión arterial se puede afectar, incluso el apetito se puede ver alterado, a veces se incrementa, a veces se disminuye. La actividad metabólica puede verse afectada importantemente cuando estos no están regulados. Ahora, hablamos del sueño. Y cuando hablamos del descanso, pues sí, claro, todos queremos dormir bien, pero como bien explicabas hace ratito, ¿y cómo le hago? Porque aunque quiero dormir, me acosté temprano, me puse la pijama, es más, tengo mi ambiente hasta musiquita. Bueno, sí, todo. Y no lo logro. O sea, ¿cómo le hago? Y a veces nos sentimos tremendamente culpables con eso. Sentimos una culpabilidad de decir, no le estoy dando a mi cuerpo el descanso, seguramente fue que cené muy mal, cené muy pesado. Todo eso suma, pero es bioquímica y hay que dar factores que mejoren la bioquímica del cerebro. Claro. Y esos son los elementos claves porque esos sí los puedes controlar. Tú puedes encontrar nutrientes que puedan facilitar ese proceso biológico donde tú no tengas que estar pensando si este magnesio que me tomé realmente va a funcionar en mi cerebro. Una vez que te lo tomas, va a hacer su función. Claro. Punto, no tienes que estresarte por eso. Entonces hay muchos elementos, por ejemplo, el omega 3. El omega 3 es uno de los recursos fabulosos que el cerebro necesita para funcionar. El 80% de nuestro cerebro es grasa, es una materia grasosita hecha a base de ácidos grasos. Entonces necesitamos consumir grasas, pero hay que entender de cuáles, ¿no? Más bien no grasas, sino ácidos grasos, que son distintos. Porque también en esta forma de alimentarnos en la actualidad nos han dicho muchas veces, no puedes comer grasa. Sí, claro, no la del caso de las carnitas que está quemada y requemada y negra y bueno, ya eso ya no es grasa. Claro, esa no es la que necesitas. Pero los ácidos omega 3 son ideales para mejorar las conexiones de las neuronas. Trabajan en la vaina de mielina, que es el transporte de los impulsos eléctricos. Wow. Es un antioxidante cerebral. El cerebro se oxida. O sea, cuando no dormimos, cuando comemos azúcar, cuando estamos estresados, cuando utilizamos algunas sustancias como cigarro, por ejemplo, o bebidas alcohólicas. Son factores que están haciendo que el cerebro se esté oxidando y se está envejeciendo. Cuando hablamos de oxidación, de lo que estamos hablando es de envejecimiento. Y el envejecimiento, bueno, ojalá solo se viera en el cuerpo. Quizá mucha gente lo que nos importa es vernos bien. El tema es cómo vas a llegar a tu edad avanzada. Imagínate. O sea, la idea principal de la medicina antiedad, el antienvejecimiento, tiene que ver con cómo vas a llegar a tus 70s, a tus 80s, a tus 90 años, o si quieres vivir 100 y puedes, ¿cómo vas a llegar a ese lugar? Siendo autosuficiente, teniendo la capacidad de reconocimiento, de concentración, procesos cognitivos, o vas a llegar asistido siempre por alguien más. Eso es lo que estamos buscando y ahí es donde radica la verdadera medicina antiedad. Entonces, una vez que tú ya encontraste que los ácidos grasos son ideales para hacer un apoyo antioxidante, estás ya haciendo que tu cerebro se envejezca menos acelerado. Entonces, ¿quieres decir con esto que además de toda la lista de cosas que nos sugieres, definitivamente tenemos que encontrar suplementos que nos otorguen nutrientes que quizás definitivamente ya no encontramos en nuestra dieta normal? Los vamos a encontrar, pero normalmente en muy pequeñitas cantidades y tendrías que hacer un conteo muy extenuante para poderlos complementar. O sea, realmente, por ejemplo, el ácido omega los vamos a obtener de peces. Pensemos en México, ¿en cuántas ciudades de nuestro país tenemos la posibilidad de comer pez fresco? No lo hay. Si no estás en la costa es muy difícil. Entonces, la suplementación juega un papel crucial en este proceso porque utilizar nutrientes como el magnesio que favorecen la concentración, favorecen la memoria, es un antioxidante, es un relajante muscular, es un gran aliado. Utilizar el omega 3, la vitamina D. Ay, déjame te cuento rapidísimo de la vitamina D. Sí, por favor. Hay un estudio que ha comprobado que la vitamina D3 es capaz, no solamente es uno de los mejores desinflamatorios naturales que vas a encontrar, sino que además tiene efectos hormonales. La vitamina D juega un papel justamente revirtiendo niveles de cortisol, bajando niveles de cortisol y propiciando que se mejore la absorción
de glucosa en la célula, reduciendo a lo que se conoce con el nombre de resistencia a la insulina. Es decir, tu cuerpo a veces no la reconoce bien, no la acepta y la vitamina D juega un papel crucial. Entonces, a nivel cerebral, lo que hace la vitamina D es ser un gran antiinflamatorio natural. Entonces, hemos hablado del omega 3, ¿Sí? de la vitamina D3, del magnesio. Sí. En el podcast pasado, Lili, hablamos de los glicanos. Sí. ¿Tú nos podrías decir si el soporte o esta terapia de reposición de glicanos de la que hablamos en el podcast pasado también puede ser un auxiliar para ayudar a nuestro cerebro? Las células necesitan comunicarse sí o sí para realizar funciones. Todo el tiempo, a cada instante. No es una decisión personal, eso es un sistema autónomo. Nosotros no elegimos si nuestras células se van a comunicar. Ahora bien, hay recursos que van a propiciar que esa comunicación se haga efectiva. Okay. Porque no toda la comunicación es efectiva. Tú y yo podemos estar hablando de algo y tú entendiendo una cosa y otra, y la comunicación no fue efectiva. Totalmente. Entonces, justo para poder absorber los nutrientes que mencionamos, incluso podemos ahorita hablar de algunos otros, el complejo B, diferentes nutrientes que hay, pero para que el cuerpo los pueda reconocer y realmente aprovechar. Como acomodar donde los necesita. Donde se requiere. Así es. Se necesitan glicanos sí o sí. Son obligatorios. Es decir, que los glicanos son un soporte para que todo lo que estoy tomando extra llegue al lugar que tiene que llegar y haga las funciones que tiene que hacer. Porque quizás sin este soporte de los glicanos sí llega o necesitas más dosis de omega o más dosis de vitamina, no sé, ¿puede ser? Y esta es la respuesta por la cual muchas personas dicen, oye, yo hago ejercicio, como bien, como saludable, no tomo azúcar, no como pan, y aún así estoy inflamado. Y aún así el estómago, el cortisol, estoy estresado, no duermo. La pregunta es, ¿por qué si tú estás siguiendo todas las recomendaciones que hicimos, por qué tu cuerpo no está respondiendo de la misma manera? Porque es muy probable que lo que te están faltando son glicanos. Y justamente los glicanos se van a encargar de direccionar de manera precisa cada uno de los nutrientes y dónde los necesitas. Si tu mayor requerimiento en este momento es en el sistema inmunológico, en ese momento es donde el glicano dice, ok, aquí estás pasando en este momento un proceso infeccioso, necesitamos que los glicanos suministren al sistema inmunológico. Estás pasando por una afectación digestiva, en este momento los glicanos dirigen su atención al sistema digestivo para fortalecerlo. Si en cada uno de tu cuerpo, y bien, si en el cerebro, que es pues obviamente el autor intelectual de todo y que además es la máquina perfecta. Y no tiene recursos, no nos hidratamos bien incluso, esa cuestión básica es tan absurda a veces, solo tomar agua era suficiente para hidratar el cerebro. Y entonces los glicanos juegan un papel completamente crucial, por eso en el podcast pasado hablábamos de que los glicanos no son opcionales y además no son exclusivos de un cierto grupo de personas. Si desde que nacemos mamá nos ofrece glicanos en la leche materna, es porque son diseñados para todos, para toda edad, en cualquier momento de nuestra vida y en cualquier etapa. Entonces los glicanos son comunicadores y señalizadores. Una vez que tú los consumes, tu cerebro va a empezar a aprovecharlos para señalizar mejor, es decir, mandar instrucciones mucho más precisas. Número 2, para utilizarlos como los requiere, en donde los requiere y sobre todo que pueda haber una renovación celular. Te voy a contar algo. Hace muchos años se decía, incluso cuando yo era chiquita, se decía mucho que las neuronas no se podían reparar. Reparar, sí, claro. Y entonces te decía, alguien se pegaba en la cabeza, le decían, ¡ay, las únicas 2 neuronas que tenías te quedaban! Se te murieron y ya no vas a poder tener otras. Eso es verdad. Entonces, esta creencia fue durante muchos años porque efectivamente el sistema nervioso no tiene una velocidad de reparación como lo tiene la piel, por ejemplo. Pero el sistema nervioso, las neuronas sí se reparan, no a esas velocidades, pero sí pueden regenerarse. Y hay un proceso maravilloso que se llama la neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad cerebral es el proceso donde el cerebro continuamente está cambiando y evolucionando
a partir del contexto donde vivimos. Entonces, cuando tú aprendes a hacer algo nuevo, cuando tú lees un libro, ves una obra de teatro, tus redes de comunicación y conexión familiar y de soporte, aprendes un idioma nuevo, aprendes de tecnología. O sea, ¿cuántos de nosotros hace 5 años no teníamos idea de cómo hacer una transmisión en vivo y hoy todo el mundo lo hace en cualquier momento? Eso es neuroplasticidad y esa neuroplasticidad se va a detener el día que tú ya no estés en este mundo. Mientras tú tengas un respiro en tu cuerpo, en ese momento la neuroplasticidad sigue existiendo. Pero hay que darle los recursos. Claro. Hay que darle las herramientas. Y justo los glicanos han creado un papel extraordinario en la neuroplasticidad, favoreciendo a que haya más movimiento e incluso se modifica la estructura a partir de todo este conocimiento que estamos adquiriendo, y los glicanos van a formar el papel extraordinario de la reparación y reestructuración de este sistema nervioso. Wow, entonces sin duda es algo que se complementa, digamos. No podemos simplemente decir voy a tomar suplementos y voy a estar al 100, voy a hacer solo ejercicio y voy a estar al 100, voy a procurar dejar el celular afuera del cuarto y voy a estar al 100, sino es un concepto integral. Eso. Tener una conciencia de que este aparato no va a funcionar solito a las buenas de Dios, ¿no? Tenemos que ayudar a que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, del que estamos hablando el día de hoy, pues funcione correctamente. Cuando tú hablas del autor intelectual, tenemos que darle la importancia que tiene y finalmente es nuestra casa, es nuestro cuerpo, es nuestra cabeza la que está en juego. Es muy, muy importante atender y de verdad hacerlo, ¿no? Sí, y creo que uno de los puntos importantes es que hoy día, en cada vez más tempranas edades, se están manifestando alguna alteración a nivel cognitivo, por ejemplo. Dificultades para aprender, dificultades, o tal vez no son dificultades, son una forma distinta de ver el mundo. Sin embargo, la nutrición sigue siendo clave y muchas veces desde que somos pequeñitos descubrimos o entendimos que teníamos una habilidad distinta de ver el mundo, pero que tal vez el mundo nunca entendió. Y entonces te creces o vas desarrollándote con una idea de que tu forma de ver las cosas es rara o es distinta. Y la realidad es que no tenía que ver muchas veces con eso, tenía que ver con la que estabas comiendo todos los días, tenía que ver con las distracciones que tu mente tenía originada porque tu desayuno todos los días era un vaso de leche con chocolate en polvo. Tenía que ver porque tú ibas a la escuela. O una caja de cereal, ¿no? Ajá, una caja de cereal de azúcar con maíz. O ibas a la escuela sin probar bocado y tu primer clase a las 8 de la mañana eran las matemáticas y jamás aprendiste a hacer divisiones como era correcto porque no podías, no tenías el combustible que necesitábamos. Entonces yo creo que como un punto muy importante en esto es que los glicanos son para todas las edades, en cualquier momento de tu vida y bajo los lineamientos que la naturaleza nos está pidiendo. Tal es el caso que nuestro sistema digestivo tiene 2 válvulas que se encargan únicamente de absorber glicanos, porque es tan indispensable en el cuerpo que son necesarios llegar a todo el organismo. Entonces, lo que queremos es que con esta información cada uno de ustedes pueda comprender que no son exclusivos para ti o para mí. Son necesarios en todos lados. Todos. Y como lo decíamos en el podcast pasado, la terapia de reposición de glicanos tiene que ver con la reparación de estos que hemos ido perdiendo durante la vida, pero que son necesarios para estar en óptimas condiciones. Claro, eso no tiene nada que ver, como bien decía, son todos los efectos, es el conjunto de todo. O sea, somos un individuo que son muchos factores los que hay de por medio. En esto interviene el estilo de vida, las emociones, cómo las gestionas desde tu infancia, todos estos factores van de la mano. Pero si tú hoy puedes tener la claridad de entender que la suplementación alimenticia es una gran alianza para tu cuerpo. El suministro de glicanos es completamente necesario en tu organismo. Los aliados como magnesio, vitamina D3, omega 3, complejo B, que son necesarios para la formación ideal de
neurotransmisores, incluso acciones probióticas y prebióticas que son ideales para la formación de serotonina a nivel digestivo. Si al mismo tiempo haces ejercicio, por lo menos 40 minutos diarios, Claro. hora y media 3 veces a la semana. Si disminuyes sustancias perjudiciales como bebidas alcohólicas, como cigarro, si además fortaleces tus redes de apoyo, como son amigos, te decía, tus mascotas. ¿Cuántos de nosotros tenemos mascotas y son una parte fundamental de nuestro día a día? Si empiezas a encontrar con quién relacionarte, quién en tu vida realmente da un aporte que te favorece y quién a veces va a tener que salir porque lejos de darte un aporte favorable te perjudica más su existencia. Y si junto con eso hacemos una acción del consumo continuo de glicanos y estos nutrientes efectivos, en verdad, tu cerebro lo va a agradecer. Tu mente va a encontrar esa calma que muy probablemente tiene mucho tiempo que no la hay. Y sobre todo encontrar en esto que sí hay soluciones, que sí hay posibilidades y que si tú en algún momento estás sintiendo este agobio de decir, pues no sé qué hacer porque llevo muchas noches sin dormir, siempre la atención médica va a ser importante. Si en algún momento hay que, de forma profesional, alguien tiene que intervenir, está bien. Pero hay que buscar hacer todos estos recursos para empezar a ayudar al organismo. Oye, Lili, y si alguna de las personas que nos están viendo, escuchando, quieren saber más sobre los glicanos, ¿cómo les podemos apoyar? Bueno, pues yo primero les diría que se metan, por favor, a la liga que les vamos a mandar para que ustedes puedan ver más información de los glicanos. Los invito a que ustedes también por su propia cuenta puedan investigar de forma abierta. Esta es una ciencia que tiene ya muchos años de desarrollo, pero que cada día está creando más avales científicos. Y pues por supuesto, si esta información crees que para ti es importante, pero para alguien más cercano a ti puede ser valiosa, te invitamos a que lo compartas. Ponle like porque a nosotros nos sirve mucho poder seguir compartiendo esta información. Y tú eres crucial para poder hacerlo. Y cualquier pregunta que tengan con este respecto en los comentarios de este video, sin duda van a recibir una respuesta. El próximo episodio me llena de emoción. Va a ser como un complemento de lo que hemos hablado el día de hoy. El segundo cerebro, el intestino, la microbiota intestinal. No se lo pueden perder. No, porque además no podemos ver al individuo como uno solo. No somos separados. Todo está en conjunto y por eso todo está conectado. Así es que nos vemos el próximo episodio. Reprogramando el bienestar con Lilibet Paniagua. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.